Abuelita que se llamaba Lola, y cuando íbamos a la casa de mi abuelita, ella vivía en una chocita, pero es increíble cómo te tratan los abuelitos, ¿verdad? Siempre te apapachan, siempre tienen buena actitud, siempre te reciben y siempre te ofrecen de comer, ¿sí o no? Ya esa tradición se está perdiendo. Ya ahorita ya está difícil ofrecerle de comer al que llegue a la casa. Pero en general, allá en el pueblo se acostumbra mucho a eso. Llegas a la casa y te ofrecían de comer. Y mi abuelita Lola siempre tenía una olla, tenía su fogón y siempre tenía el fogón prendido, continuamente. Allá en Tabasco se acostumbran unas tortillas como las layudas, pero gruesas, no delgaditas, sino gruesas, ¿verdad? Y se amasa bien y se pone a cocer esa tortilla, y ya luego se rellena esa tortilla de carne, se rellena de camarón, se rellena de etcétera, muchas cosas, ¿verdad? Y mi abuelita siempre tenía esas tortillotas bien hechas. Tenía una olla de frijoles ahí a un lado del fogón, ya ve que para que no se enfríe la tienen ahí a un ladito, y la salsita. Y con eso, cada vez que llegábamos, a veces unos huevos, hacía unos huevos estrellados, unos huevos revueltos, y desayunábamos. Nos encantaba llegar a desayunar eso con la abuela. Y al final, siempre que se despedía o nos despedíamos la familia, el itacate, ¿verdad? Y ahí está la bolsita, y llévate esto, mijito, y llévate los aguacates, y llévate los plátanos, y llévate las naranjas, y allá en Tabasco pues hay de todo, ¿verdad? Ustedes salen afuera en el patio y pues ahí se da todo, se produce de todo, naranjas, mangos, plátanos, papaya, bueno, de todo. Y entonces siempre nos daba algo. Ese es el recuerdo que tenía yo de mi abuelita. También tuve un abuelito postizo, que fue mi abuelito postizo, de mi madrastra. Y entonces con mi abuelito, pues era el chiste de mi abuelito eran las historias que te contaba. Siempre tenía una historia que contarte. Cada vez que ibas con él, platicaba y se la pasaba hablando de todas sus historias, sus experiencias, cuando se fue a trabajar a Estados Unidos, cuando regresó, cómo le fue, hasta la familia y por qué se casó con la familia, con la esposa que tiene y los hijos que tuvo, etcétera. Toda esa historia. Un abuelo es un compendio de historias. ¿Y por qué esto? Porque a veces ignoramos la importancia que tiene cada persona dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros como iglesia tenemos que valorar a los abuelitos. Hay que apreciarlos. Cuando los tenemos, no los queremos. Y cuando ya no los tenemos, ahora sí los extrañamos. Y pasa con mucha gente que cuando tiene a su familiar, cuando tiene a su abuelo, a su papá, a su mamá, al ancianito en su casa, no lo atienden. Para muchos quizás el abuelo es una carga, para muchos el abuelo quizás pues ya es gasto, es trabajo, pero quiero decirte que no es así. Es una gran bendición. Y yo te quiero hablar de eso porque la Biblia habla de eso, y esto es cultura bíblica. Amén. Y nosotros estamos siguiendo la palabra de Dios, y es un privilegio poder nosotros ser guiados por principios que cambian la vida, que transforman la vida. Un abuelo es una persona con plata en el pelo y oro en el corazón, dice una frase. De mis abuelos aprendí a dar gracias, a trabajar duro por lo que quiero, a respetar a los demás, a cumplir mi palabra y ayudar a otros. También aprendí sobre el valor verdadero, el valorar a la familia y el especialmente a honrar a los mayores que nosotros. Los abuelos te enseñan eso. Una abuela es un poquito de madre, un poquito de maestra, un poquito de mejor amiga y un poquito de cómplice. Las abuelas muchas veces, ¿verdad? Como no son los hijos ya, pues entonces los apapachan demasiado, los consienten. Pero así son los abuelos. Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre.
por la paciencia infinita y el amor incondicional. Como los abuelos no hay nadie igual. No me diste la vida, pero me enseñaste a vivirla. Nuestros mayores son un cúmulo de experiencias y de sabiduría. Quiero que vayas conmigo a Job, capítulo 12, y voy a darte algunas porciones bíblicas. Job, capítulo 12, versículo 12. Acompáñame a estas citas bíblicas que nos van a mostrar la importancia de los abuelos. Dice: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Hay algo que los jóvenes no tenemos, y es la experiencia. Los jóvenes no tienen la experiencia, tienen la fuerza, tienen la gracia, pero los ancianos tienen la sabiduría, como dice la Biblia, la ciencia. ¿Por qué? Porque han pasado muchos años y muchas experiencias. Han pasado momentos difíciles, han pasado momentos de enfermedad, momentos de escasez. Han pasado a veces hasta separaciones en la familia, han pasado pérdidas, han pasado muchas cosas. Quiere decir que una persona que ha vivido más tiempo, pues tiene más experiencia. Esa es la realidad. Y la Biblia dice claramente que en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Entonces, nosotros tenemos que aprender a valorar a la gente que está a nuestro lado, que ya es adulta, que ya es abuelo, abuela, porque traen sabiduría a nuestras vidas. Acércate con alguien de edad mayor que tú, platica con esa persona, habla con ella, acércate, conéctate. Y bueno, les voy a pedir también a los adultos, a los ancianos, a los abuelos, que se conecten también con los jóvenes. Es difícil, uno a medida que va avanzando en edad, te cuesta más trabajo, la brecha como que la siente más separada, comprendes menos a los jóvenes, comprendes menos a los niños, ¿verdad? Pero no debemos de perder la conexión que tenemos unos a otros. Tú no debes de perderte la conexión con los jóvenes, y los jóvenes no deben de perder la conexión con los ancianos, con los abuelos, porque tienen algo que enseñarnos, algo que transmitirnos. Muchas de las cosas que yo aprendí, la aprendí de mi abuelo. Muchas de las cosas que yo aprendí, la aprendí de este abuelo postizo. Muchas cosas, a lo mejor no tengas un abuelo, pero tienes un ancianito aquí en la iglesia, tienes un hermano, una hermana a la cual te puedes acercar, a la cual puedes visitar, ¿sí? La cual te puede ayudar, te puede dar un buen consejo. En la Biblia dice claramente que las mujeres adultas enseñen a las jovencitas, ¿sí? Pero ya ahorita ya no. Nadie toma en cuenta a los adultos, todo el mundo los ignora, y los adultos se aíslan, ¿verdad? Y se cierran, se apartan porque nadie los toma en cuenta. Pero creo que si hacemos una conexión entre adultos y jóvenes, podemos ver un crecimiento de sabiduría en la iglesia. Creo que muchos jovencitos, jovencitas, les iría mejor en su familia, en su matrimonio, si se acercan con un adulto a pedir un consejo. ¿Amén o no amén? Y no es porque uno sea perfecto, los consejos no te los da la persona perfecta. Y no esperes un consejo de una persona perfecta, porque todos somos imperfectos. Te lo da una persona que a lo mejor ha vivido y ha pasado por esa experiencia. Es más, ha cometido errores en su vida y no quiere que tú los cometas. Entonces no puedes vivir tú con el dicho de nadie vive, ¿verdad? Experiencias en cabeza ajena, o cómo va el dicho. No podemos, mucha gente dice, ay, es que yo no puedo, eso fue su vida y la mía es diferente. Yo lo entiendo, cada vida es diferente, pero los principios en esta tierra son iguales. Los principios no varían, ¿sí? Quiere decir que si un adulto escogió mal, decidió mal, pues algo te va a servir cuando te dé el consejo y te va a decir, oye, yo escogí mal y veo que tú vas por el mismo camino. Sí, yo sé que tú eres diferente, ¿verdad? Pero el camino es igual. Entonces ten cuidado por ahí por donde vas. Entonces es muy importante
que nosotros valoremos a los adultos, a los abuelos. Precisamente este martes estábamos platicando y no se nos pasa la fecha. No tenemos esa fecha clara de los abuelos. Es como el Día del Padre, nadie se acuerda, ¿no? Todo el mundo se acuerda del Día de la Madre. Los restaurantes están atascados, hasta ponen lonas afuera porque el Día de la Madre todo el mundo lleva a sus mamás a comer. Y qué padre, qué bendición, ¿verdad? No soy envidioso. Pero valoremos las cosas y démosle el lugar adecuado, no exageremos, ¿verdad? Cada persona tiene su lugar, mamá tiene su lugar, papá tiene su lugar y el abuelo también tiene su lugar. Amén. Cada cosa, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Entonces hay que ser equilibrados, no desequilibrados. Entonces, miren lo que dice la palabra. La Biblia nos da ejemplos de abuelos y sus interacciones con sus nietos. En Proverbios 17:6 dice: corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres. En la traducción lenguaje actual dice: el orgullo de los padres son los hijos, ¿verdad? Los padres estamos orgullosos de nuestros hijos, ¿sí? Pero la alegría de los abuelos son los nietos. Entonces, ¿cómo se sienten los abuelos cuando tienen su primer nieto? Es alegría, se sienten contentos, gozosos, alegres porque reciben a sus nietos. ¿Por qué? Porque eso significa, no me voy a quedar hasta aquí, me voy a seguir multiplicando, mi generación no va a terminar con mi nombre, o mi nombre no termina con esta generación, sino que mi nombre sigue adelante. ¿Y por qué es así? Porque Dios es un Dios de generaciones. Di conmigo, Dios es un Dios de generaciones. Dios está trabajando contigo, pero está trabajando con tus hijos y va a trabajar con tus nietos. Y no te gustaría que trabajara nada más contigo y que tus hijos se quedaran fuera y que ya Dios los ignorara o los olvidara, sino que Dios trabaja con tus hijos y con tus nietos. Quiere decir que Dios no tiene planes solamente para ti, Dios tiene planes también para tus nietos. Amén. A veces pensamos que somos eternos aquí en la tierra. Sí, somos eternos allá en el cielo, pero aquí en la tierra no. Y nuestra vida se va rápido y dejamos una simiente en esta tierra que es una simiente de bendición para las siguientes generaciones. Las siguientes generaciones necesitan también de nuestro ADN. ¿Y cómo podemos nosotros bendecir a las generaciones de aquí a 40, 50, 60, 100 años si ya no vamos a estar? A través de nuestros hijos. Amén. Quiere decir que cada hijo que preparamos, cada nieto que preparamos, lo estamos preparando para que nuestra generación no se pierda. Amén. Para que sigamos y continuemos, porque eso fue el propósito de Dios cuando puso al hombre en la tierra y lo bendijo Dios y le dijo: multiplícate, porque serás ¿qué? Bendición en esta tierra. Entonces Dios nos puso en esta tierra no nada más para vivir nuestra vida, nos puso en esta tierra para dejar una simiente, para dejar herencia, para dejar bendición por generaciones. Qué maravilloso es cuando dicen: el abuelo hizo esto, mi tatarabuelo nos dejó aquello. Qué hermoso es tener en memoria a gente que ha hecho cosas buenas. Y creo que la iglesia en este tiempo tiene que hacer cosas buenas. Y no solamente en su tiempo, sino dejar una simiente para las próximas generaciones. ¿No te gustaría que dijeran tus nietos: mi abuelo hizo esto, mi abuelo hizo aquello? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dios es un Dios maravilloso y Dios trabaja con generaciones. No nada más está trabajando conmigo, ya está trabajando con mis hijos y va a trabajar con mis nietos, ¿sí? Por eso dice la Biblia: corona de los viejos son los nietos. Dice en la traducción lenguaje actual: el orgullo de los padres son los hijos, la alegría de los abuelos son los
nietos. Anteriormente los abuelos eran personas con canas, arrugaditos, ¿verdad? Con su bastón. Ya ahorita tenemos abuelos jóvenes que ya luego dice, ¿eres abuelo? Sí, ya soy abuelo. ¡Wow! ¿Cómo lo hiciste? Se casó pronto, ¿verdad? Y entonces, quiero decirte algo, por eso es muy importante este consejo. Pasa lo siguiente, hay cierta etapa también en el matrimonio, y esto es generacional y esto es natural, ¿sí? En la cual hay una cierta etapa en la cual tú te casas y tienes tus hijos porque puedes ver tus nietos. Pero si tú te casas después, entonces difícilmente vas a ver a quién. ¿A quién? A tus nietos. El propósito de Dios ha sido, porque ahorita vamos a ver partes bíblicas donde dice que Abraham bendijo a Isaac y de Isaac salió Jacob, y Jacob se convirtió en el padre de una nación llamada Israel. Pero Jacob, ¿verdad?, tuvo la bendición de su padre Abraham, que era el abuelo. Entonces yo me imagino a Jacob contando la historia a sus 12 hijos de su abuelo Abraham. Mi abuelo fue llamado de una tierra, salió, dejó su parentela para perseguir esta tierra que nosotros estamos poseyendo. Por la fe de mi abuelo, yo estoy aquí. Quiero decirte algo, muchos estamos aquí por la fe de nuestros padres y nuestros abuelos. Quizás tú seas nueva generación, primera generación, segunda generación, pero muchos están recibiendo las bendiciones de su abuelo. Conozco pastores que nada más no muevan un dedo, ¿verdad? Y sus ministerios son fructíferos y uno dice, wow, y a mí me cuesta tanto trabajo y a ellos no. ¿Por qué? Porque traen una generación de abuelos atrás, porque los abuelos ya sembraron y les dejaron a ellos una plataforma y para ellos se les hace fácil. Es como cuando uno de los cantantes cristianos, ¿verdad?, le dan una iglesia en Estados Unidos, ¡puf!, se llena. Y dice, pero ¿cómo? Pues es conocido, todo el mundo sabe, se le llena la iglesia. Recuerdo que cuando Marcos Witt le dieron la iglesia de Lakewood, no sé cuántos hay ahí, 10,000, 15,000, y uno dice, pero Marcos Witt nada más canta, ¿sí? Nada más canta y muy bien, pero la gente lo conoce por la trayectoria que trae. Entonces nuestros abuelos nos dejan que una simiente, nos dejan un fundamento, nos dejan una plataforma. Marcos Witt, sus padres fueron misioneros, dieron su vida, entonces lo sellaron y lo marcaron. No solamente eso, ¿verdad?, le dieron todo lo necesario espiritualmente para que él fuese y lograse lo que logró al final. Terminó ganando un Grammy como artista cristiano. ¿Por qué? Pues toda la trayectoria, sus abuelos, sus padres fueron cristianos, misioneros. Entonces el tipo cuando se para, ¡puf!, todo pasa, porque ya trae una descendencia. Di conmigo, descendencia. ¿Y quiénes nos dan la descendencia? Los abuelos. Por eso es muy importante que los cuides, es importante que ores por ellos, es importante que los atiendas, que los honres, ¿verdad?, que los tomes en cuenta. Entonces, los padres cuando tienen a sus hijos están orgullosos por esa simiente. Así que todo abuelo debe de ser una persona, ¿verdad?, contenta, alegre por los nietos que tiene, porque Dios le permite verlos. Amén. Dios le permite verlos, que el Señor nos permita. Di conmigo, los que no son abuelos todavía, di conmigo, que el Señor me permita ver a mis nietos y mis bisnietos. Dice una hermana, no, yo estoy pegándole, le voy a pegar a los 100, ¿verdad? Digo, wow, qué fe tiene.
Gloria a Dios. Dice, es que traigo una simiente. Mi abuelita vivió 90 y pico, mi abuelo vivió 95, 90 y tantos, casi 100. Dice, yo le voy a pegar los 100. Órale pues, trae buena ¿qué? Simiente. Y los que no traen ¿qué? Deben de tener fe, ¿verdad? Para llegar a esa simiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Qué maravilloso es poder ver los nietos. Yo me doy cuenta porque mi papá, nosotros fuimos 8 hermanos, pero cuando mi hermano se casó, bueno, la novedad era el sobrino para nosotros y el nieto para él. Siempre el primer nieto es una alegría, andan pero bien emocionados los abuelos. Y me doy cuenta, y ahí, de ahí los demás nietos, ya llegó un momento en que mi papá dijo, ya no me emociona tantos nietos. Imagínate 8. ¿Verdad? La última reunión que tuvimos de tantos nietos eran como 60. Imagínate. Entonces se multiplicó la simiente, así que la familia Quiñones no se va de esta tierra tan fácilmente. No nos van a poder sacar de aquí. Y entonces, ¿qué quiere el Señor? Que tú seas ¿qué? Bendición para tus generaciones. Y eso lo hace ¿qué? El abuelo, ¿sí? Así que ser un abuelo o abuela es una gran bendición. Es un honor saber o haber criado a un hijo y dar a luz a una generación de niños y haber vivido lo suficiente para verlos. Eso es increíble. En el Antiguo Testamento fue el abuelo de Jacob, llamado Abraham. Llegó a tener toda la bendición y de tener 12 hijos. Y con ellos fundar la nación de Israel debido a la fe de su abuelo. Los abuelos en el Antiguo Testamento eran muy importantes. Busca la palabra anciano en la Biblia y vas a encontrar cientos de veces la palabra anciano. En sí, los ancianos eran los que gobernaban el pueblo, los ancianos eran los que dirigían el pueblo, la ciudad, eran importantes en el Antiguo Testamento. Génesis 18, 19, mira lo que dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Búscalo, porque vamos a analizar este versículo. Génesis 18, 19. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. En otra versión dice, porque yo lo he escogido. Fíjate, ¿a quién escogió Dios? A Abraham. Entonces tú puedes ser el Abraham de tu generación. Tú no te miras como el Abraham de tu generación, pero tú puedes ser el Abraham y la Sara de la siguiente generación. Dios también requiere de ancianos, de abuelos que preparen a la siguiente generación, porque dice la Biblia, porque yo lo he escogido, o sea que Dios los escogió, Dios escogió a Abraham, cada uno de ellos Dios los ha elegido, los ha escogido con un propósito. No todos llegan a ser abuelos, quiero que me entiendas, no todos llegamos a ser abuelos todavía, ¿verdad? Y otros no llegan a ser abuelos, pero Dios los ha escogido, los que sí llegan a ser abuelos, con un propósito. Y ahorita te voy a decir cuál es ese propósito. Pero tú eres escogido de Dios, que tú tengas esa edad y que tú sigas cumpliendo años y a lo mejor nadie te toma en cuenta y a lo mejor los chavos no te hablan y a lo mejor hasta te ponen el pie, ¿verdad? Para que tropieces. De todos modos, tú eres escogido por Dios. Tú eres especial en las manos de Dios porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y entonces Dios escogió, porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Qué dice ahí? Mandará. Di conmigo, mandar. Mandar no es mandar, ve esto y aquello, no, sino que hará, sino que logrará que sus hijos busquen a Dios. Pero antes de pasar con los abuelos, tenemos que pasar con los padres. La pregunta es, ¿estás haciendo que tus hijos busquen a Dios?
Porque dice la Biblia que Dios escogió a Abraham porque Dios sabía que Abraham le iba a mandar a sus hijos que le buscaran. Y entonces Dios sabe tu pasado, tu presente y tu futuro. Y si Dios te da los hijos que te dé, te los está dando con un propósito, para que tú los guíes en el camino de Dios, les enseñes la palabra, les enseñes a obedecer a Dios. Amén. Dice, mandará. Así que aquí vemos claramente cómo Dios lo escoge con un propósito, para que ordene, dicen otras versiones, a sus hijos y nietos. ¿Cuál es la función del abuelo? Ordenar, guiar a sus nietos para que busquen a Dios. A lo mejor tú digas, eso es de los padres. Sí, los padres lo hacen, deben de hacerlo principalmente, pero los abuelos se ganan el corazón de los nietos. ¿Sabían eso? Los abuelos se los ganan. ¿Por qué? Porque ya no tienen la carga y la responsabilidad de criarlos, solamente le deben de enseñar que busquen a Dios, como dice la palabra. ¿Sí? No solamente se tiene la responsabilidad con los hijos, sino que también se debe dirigir a los nietos para un buen camino. Desafortunadamente muchos abuelos se han hecho a un lado, o los han hecho a un lado. Ellos los toman en cuenta. No sé si ustedes recuerdan en los tiempos atrás, pero el abuelo era el abuelo. Cuidado cuando el abuelo estaba en casa, nada que vamos a hacer el relajo que queramos. No, el abuelo se respetaba. No como ahora, el abuelo ignorado, olvidado, no. Tiempos atrás yo recuerdo que cuando llegábamos a la casa del abuelito le besábamos la mano. ¿Cuántos le llegaron a besar la mano al abuelo? ¿Sí o no? Llegamos a la casa y una de las costumbres era besa al abuelo, y el abuelo te daba la mano y le besabas la mano al abuelo. Y dice, wow. Ya no tenemos esa cultura, lógicamente, ha cambiado muchas cosas, pero estamos hablando de un respeto que hay que tenerle a los ancianos. Amén. Porque es muy importante. Dice que debe de ordenar que sus hijos y nietos busquen a Dios. Entonces Dios no estaba viendo a Abraham. A Abraham se estaba viendo a sí mismo, pero Dios estaba viendo a sus generaciones. Cuando Dios dice, voy a escoger a Abraham porque Abraham le va a mandar a sus hijos que me busquen y así voy a cumplir mi voluntad en Abraham, Dios no está viendo la vida de Abraham. Dios está viendo sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos y todas sus generaciones, porque Dios le dijo a Abraham, tú serás padre de multitudes. Dice, padre de naciones. Entonces, ¿qué está viendo Dios? ¿Te has puesto a pensar qué está viendo Dios en ti? ¿Te estará viendo a ti nada más? ¿O está viendo ya a tus hijos? ¿O está viendo a tus nietos? Dios quiere bendecir a tus generaciones, a todos los que vengan, ¿sí? Dice que ordene a sus hijos que hagan lo correcto. Dios le ha dado a los abuelos este encargo, hacer que la familia busque de Dios, ¿sí? Recuerdo a mi papá y pasamos por muchas etapas, pero mi papá en la etapa activa se iba a la iglesia, no faltaba, era muy fiel a la iglesia, ¿sí? Tocaba el acordeón, aprendió a tocar a como pudo y era el único que tocaba el acordeón ahí en una iglesia. Ahí conocimos de Dios, ahí nos llevó a todos, 8 hermanos, a todos nos llevó a la iglesia, a rajatabla, pero nos llevó, ¿verdad? Y ahí estuvimos, ahí conocimos de Dios. Muchos de mis hermanos se apartaron del camino de Dios, pasaron una etapa lejos, no sé, 8 años, 10 años, y luego regresaron. Ahora la mayoría, nada más menos uno, la mayoría está buscando de Dios, está sirviendo a Dios, ¿sí? Y recuerdo que en una ocasión uno de mis sobrinos estaba mal y mi hermano lo llevaba porque era muy inquieto. Y mi hermano le decía, te voy a llevar con tu abuelito. Y el sobrino iba con gusto con el abuelito porque el abuelito oraba por él.
cuando ya se iban a su casa, porque está retirado de la ciudad a donde vivía mi papá, mi hermano le decía: ora por mi hijo, porque es muy inquieto. Y ya lo llevé acá, ya le dieron medicina y no se le pasa. Y mi papá se ponía a orar cada 8 días por mi sobrino. Llegó un punto en el cual se le pasó. Mi sobrino se volvió tranquilo, obediente, y ahí vi la bendición que tiene un padre, un abuelo sobre sus generaciones. Cómo Dios puede bendecir la vida de los nietos a través de un abuelo que ore por sus nietos. Es increíble, es maravilloso, ¿sí? Y vemos aquí claramente que Abraham fue ese abuelo para Jacob, y a través de esa bendición Jacob fue bendecido. Conviene ser un buen abuelo. ¿Por qué? Porque dice ahí la Biblia: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Quiere decir que hay palabras, hay profecías que no se van a cumplir totalmente en nuestra vida en esta tierra, sino que se van a cumplir totalmente con nuestros hijos y con nuestros nietos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No te gustaría que las promesas que Dios te ha dado, verdad, se quedaran allí en el aire, se olvidaran, sino que dijeras: bueno, Dios lo cumplió con mis hijos, o Dios lo va a cumplir con mis nietos? Recuerdo una palabra que un pastor dijo a un hermano en la iglesia. Le dijo, dice: tú ya no vas a ser pastor. Dice: pero tus hijas sí lo serán. El hermano tuvo hijas. Y entonces al principio, pues lógicamente él se desanimó y él no sintió que esa palabra fuera de Dios, pero sí era de Dios. Al final de cuentas, él por su trabajo y por sus actividades no pudo ser pastor, aunque quizás era su anhelo. Pero después de eso, su hija se casó con un muchacho y ahorita están pastoreando una iglesia. Porque Dios cumple su palabra en nuestras generaciones. Así que lo más maravilloso es que todos los abuelos entiendan que no solamente es la vida personal que Dios quiere bendecir, sino que Dios quiere bendecir nuestras generaciones. Entonces dice: si Abraham lo hace así, que le enseña a sus nietos el camino de Dios, entonces Dios cumplirá todo lo que le ha prometido. Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y nietos a que amasen a Dios. Abraham conoció a muchos de sus nietos. Dios le dio largos años de vida y Dios le permitió tener a sus nietos en sus brazos. Y cuando los tuvo en sus brazos, los bendijo, y esa bendición produjo en ellos multiplicación, crecimiento, prosperidad y temor de Dios. Entonces la promesa de Dios se cumplió. Jacob se convirtió en fundador de toda una nación debido a eso. ¿Qué tiene que hacer el abuelo? El abuelo tiene que obedecer a Dios, y así va a preservar a sus generaciones. Amén. Eso lo vemos en Éxodo 10:2. Miren lo que dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. ¿Qué tiene que hacer el abuelo? Contarle las historias a los nietos. Eso es lo que tiene que hacer el abuelo: contarle la palabra, leerle la palabra a sus nietos, enseñarle los principios bíblicos al nieto, ¿verdad? Y estamos hablando de la importancia que tiene. Por eso dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto. ¿Se dan cuenta? Ahí Dios está tomando en cuenta a los ancianos para que cumplan esa función. Son los que guardan la experiencia de lo que Dios ha hecho. ¿Quiénes sabían cómo Dios había abierto el mar? ¿Cómo habían pasado por el Jordán en seco? Los abuelos. Los jóvenes no, ellos no habían visto eso, pero los abuelos sí lo sabían. Y entonces Dios le dijo
Cuéntalos a tus hijos y a tus nietos las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Qué hermoso es cuando se llega a una edad adulta y se cumple el ministerio, se bendice a los nietos, se les habla de la palabra, se les enseña. Es una gran bendición, porque estamos cumpliendo el mandamiento que Dios nos ha dado. Así que abuelito, abuelita, a trabajar. Nada de sentarse y ahí olvidarse y aislarse. No, busque a sus nietos. Si no los visita, visítalos tú, ¿verdad? Sé como esas abuelitas encajosas. Como no la visita, pues la abuelita que visite, ¿verdad? Y que vaya y que les diga y que les hable, ¿sí? Porque tienes una función que cumplir en esta tierra. Amén. Antes de que te vayas con el Señor, tienes una función importante: compartirle a tus nietos las maravillas del Señor. Así que Dios le encargó a los abuelos esto. Vamos a ver de esto entonces. Nosotros tenemos que honrarlos. Vamos a Levíticos 19:32. Levíticos capítulo 19, versículo 32. ¿Por qué es importante honrar a las personas adultas? Porque la Biblia lo dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro ¿de quién? Del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Aquí nos dice tres cositas básicas. Número uno, dice que delante de los ancianos nos vamos a levantar, quiere decir, los vamos a honrar, los vamos a respetar. Eso es lo que significa: te levantarás. Respeta a los ancianos, respeta a los adultos, ¿sí? Número dos, dice aquí, de tu Dios tendrás temor. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque tememos a Dios, amamos a Dios y tememos a Dios. Yo siempre he dicho, la Biblia dice la regla de oro: lo que quieras que hagan contigo, así haz tú con ellos. Como quieras que te traten a ti, así trata tú a los demás, y mucho más a un anciano. Yo siempre he dicho, todos vamos para allá, y todos lo saben. ¿Sabías que vas para allá? Todos vamos para allá. Vamos a la vejez, vamos a la adultez, a la ancianidad, ¿sí? Así que no me gustaría que estuviera yo ahí con mi bordón en la entrada y nadie me pelara, sino al contrario, que tan siquiera que pasaran y dijeran: chóquela, anciano Quiñones. ¿No? ¿No les gustaría eso? ¿Cómo se siente cuando te saludan? Bien, ¿verdad? Pero qué terrible cuando todo el mundo se va, ¿verdad? Como las abejas se van, y ves por ahí que se queda uno, el ancianito. Nadie lo saludó, nadie lo vio y lo ignoraron. Acércate con un anciano. ¿No tienes abuelito? Agárrate uno, aquí hay muchos, aquí sobran. Dios nos ha dado la bendición. ¿No han visto que Dios nos ha dado la bendición de tener muchos abuelitos? El otro día estuvimos sacando la cuenta y tenemos ahí como 15 abuelitos, ancianitos. Pero también Dios ha puesto esa carga, ¿para qué? Para que los atendamos. No salgamos corriendo y los ignoremos, sino que al contrario vayamos y los saludemos. Porque un día también tú vas a ser un ancianito. Y si te toman en cuenta, te vas a sentir mejor, te vas a sentir bien. Entonces dice ahí que debemos ¿de qué? Honrarlos. El rostro del anciano. ¿Por qué el rostro? Por la vejez, por los años, por la experiencia, por lo que tiene, lo que ha vivido. Primera de Timoteo 5:17. Busquen conmigo primera carta de Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Sí? Doble honor. ¿Por qué? Porque sirven al Señor y aparte dice, dan buen testimonio. Entonces, doble honor.
Ah, pues es que la hermanita Julanita o el hermanito, miren, ha sido fiel con su familia, no se ha apartado del camino de Dios. Yo recuerdo, tuve dos ancianitos aquí, las hermanas adultas han de recordar al hermano Héctor y la hermana Angelita. Si ustedes los conocieran, eran increíbles. La hermana Angelita, tremenda la mujer, una abejita, esas movidas. Bueno, al final se cayó y se rompió ahí, no sé si la cadera, y solamente así se aquietó un poco. Pero la mujer es tremenda, ¿verdad, hermanas? La hermana Angelita para allá, para acá, y anda y sube y baja, y bueno. Y el hermano Héctor, lo recuerdo muy bien. El hermano Héctor, creo que era de Veracruz. Y nos atendían en su casa, nos invitaban, íbamos, como vivían en una parte de un pueblo, y nos íbamos allá. Recuerdo que un día nos fuimos todos los jóvenes, y ella bien contenta porque a ella le gustaba eso, le gustaba tener gente. Tenían sus hijos también, ya adultos, pero yo creo que el mayor tiempo que disfrutaban lo pasaban con la iglesia. Al final, antes del hermano partir con el Señor, él donó, no recuerdo si unas 50 sillas de estas negras que tenemos. Antes de partir con el Señor, dice: pastor, yo quiero donar 50 sillas. Wow, dejó un legado, dejó algo para recordar. Un hombre, ¿verdad?, que buscó de Dios. Y la hermana todavía vive, la hermana Angelita todavía vive, y de vez en cuando ahí me envía mensajes. Ah, bueno, porque no para, es una mujer que está más actualizada que yo en el teléfono. De pronto me envía videos, me envía WhatsApp, me envía Messenger, y digo: esta hermanita, ¿en dónde anda? Pero tremenda la hermana Angelita, ¿ah? Son vivas, son esas mujeres que no se dejan, ¿verdad? Y son una gran bendición. Por eso mira lo que dice la Biblia. Dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar la palabra. Hay personas que han dado su vida por causa del evangelio, por causa del reino. Tenemos que honrarlos, ¿sí? Tenemos que bendecirlos, tenemos que orar por ellos. Yo tuve un pastor con el que conocí allá en mi tierra, donde íbamos a la iglesia, él me bautizó, y era un pastor pues no tan extrovertido, ¿verdad? Era un hombre pues muy callado, pero de veras, hermanos, con una gracia de Dios y una sabiduría. Y cada vez que iba yo a visitar a mis hermanos, yo le preguntaba por el hermano Amalio, así se llamaba, el hermano Amalio. Y hace 2 años que fuimos, no recuerdo la última vez, fuimos y visitamos la iglesia. Ya mi esposa la conoce, y era una iglesia como más o menos lo largo de esto, a la mitad así de larga, más cortita, pero ya ahorita está larga y le pusieron un segundo piso. Y a mí me dio mucho gusto porque en esa iglesia conocí de Dios, porque este pastor dejó un legado, el hermano Amalio, y es de doble honra, de doble honor. Amén. Cuando vemos a un hombre, a una mujer de Dios que ha dado su vida para servir al Señor. Así que prepárate para honrar a las demás personas. Prepárate para honrar a los ancianos, a los de mayor edad. Quiero terminar con el Salmo 71. ¿Sabías que el Salmo 71 es el salmo de los ancianitos o de los abuelos? Así que ese es su regalo, abuelito. Llévate el Salmo 71 que te quiero leer, ¿verdad?, en esta tarde. Salmo 71, todos busquen ese salmo. Sí dice en sus Biblias, ¿no? El título, ¿qué dice? ¿Oración de quién? De un anciano. Y todos vamos a necesitar esa oración un día. Así que no digas: ay, pastor, el tema del día de hoy pues no fue para mí.
Hay unos que ya están más ancianitos que otros. Salmo 71, mira lo que dice, está precioso, yo lo descubrí, ¿verdad? El día de hoy, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. No me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Porque mis enemigos hablan de mí, y los que acechan mi alma consultaron conjuntamente, diciendo: Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor, haré memoria de tu justicia, de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumentos de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegran cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. ¿No está hermoso ese salmo? Sara tenía casi 100 años y Dios le dijo: vas a concebir un hijo. Y ella dijo: ¿volveré a gozarme con mi esposo? ¿Podré gestar un hijo? Y se rió. No te rías, hermano, porque Dios puede hacer milagros en tu vida. Aún a la edad que tienes, dice la Biblia, serás levantado, y Dios te consolará y te fortalecerá. Tus enemigos que se han levantado, las enfermedades que vienen y atacan tu cuerpo, que ya no tienes las mismas fuerzas, que te duelen las piernas, que te duele la cintura, que ya no ves bien, que ya se están cayendo los dientes. Aún así, Dios te dice: yo tengo un propósito para ti.
aún así te levantaré del polvo y te consolaré y te libraré de tus enemigos. A veces no son enemigos físicos, son enemigos espirituales, o de soledad, o del alma, o del cuerpo, que vienen contra ti. Pero Dios te dice: refúgiate, alábame, gózate en mi presencia y yo te daré fuerzas. David, no sé si David escribió este salmo, pero David, cuando estaba anciano, dice que salió a la guerra porque él quería pelear todavía, pero ya no tenía las fuerzas. Y cuenta la historia que se puso intensa la batalla y casi lo matan en la guerra. Y entonces los demás jóvenes dijeron: ya no podemos sacar al rey a la guerra porque ya no tiene las fuerzas. Si lo matan, nos quedamos sin cabeza. Y de ahí David ya no salió a la guerra, sino que lo cuidaron, y los que salían a la guerra eran los jóvenes. Ellos entendieron que la sabiduría es mucho mejor que la fuerza. Amén. Y yo quiero honrar a los ancianos en esta tarde.